tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:04. Está sintonizando el 1040 de AM si nos escuchas en Guadalajara, Jalisco, 95.1 de FM en Austin, Texas. También puede que estés a través de la cadena Cable Radio Network o bien a través de la página www.radiomujer.com.mx. El día de hoy estamos, como de costumbre, tus psicoanalistas de la radio, José Luis Amarripa y tu servidora Gabriela Maldonado, para hablar en esta ocasión acerca del temor a lo desconocido. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, Gabriela, ¿tú qué tal? Bien, gracias. Y déjame darte nuestras vías de contacto por si quieres participar con el tema, hacernos alguna pregunta, comentario. Los teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83, esto para Guadalajara. Para el resto de la República hay una línea nacional sin costo 01800 727 5420 y para el resto del mundo puedes enviarnos un mensaje vía WhatsApp al número celular 333-822-3208. Recuerda que también tenemos vías electrónicas como el chat que está en la página que ya hace un momento te mencionaba. Nos quedamos en la sala lobby del SAT. Todavía estamos. Del chat. Ahora, sí, por eso. Un cambio. Sí, seguimos en la sala lobby. Antes recuerdas que tenías que entrar a la sala de Desde tu Mirada. Ahora estamos en la sala lobby. También tenemos el Twitter, @Desde tu Mirada, donde puedes ponernos tus comentarios y participaciones acerca de este tema. Vamos pensando por qué lo desconocido va generando, por lo general, un cierto ambiente siniestro, de alguna forma, un cierto ambiente que remite al miedo. Justamente ahí en donde no alcanzan a ver nuestros ojos, ahí en eso que está tan misterioso, caben, digamos que es en ese lugar en donde se van a situar o donde vamos a depositar todas nuestras fantasías, todas nuestras proyecciones y por lo general aquellas cosas de las que querríamos deshacernos. Entonces, si alguien nos dijese, por ejemplo, que no debemos de comer algo, un paquetito que está en el refrigerador, ese no lo vayas a comer, pero no nos dice por qué, y no sabemos qué es, y no tiene etiqueta, y no estamos permitidos abrirlo para investigar. Nuestra fantasía va a crecer alrededor de eso. Por supuesto, dependiendo de lo que cada persona tenga para depositarle, ¿no? Habrá quien pueda pensar que es algo delicioso, que se quiere preservar para sí mismo, la persona que te lo dijo. Habrá personas que vayan pensando que a lo mejor es algún veneno, que es un raticida, que es algo terrible, que es algo que de hecho podría estar infectando el resto de los alimentos en el refrigerador que está compartiendo, que es, a final de cuentas, digamos que eso desconocido genera una especie de vacío, una especie de espacio en blanco dentro de nuestro territorio de conocimiento, en donde se puede meter todo, donde cabe absolutamente todo lo que queramos meterle, porque como no tiene cara, como no tiene nombre, como no tiene nada, entonces puede serlo todo al mismo tiempo. Y eso nos genera miedo, porque por lo general aquello que depositamos fuera, aquello que colocamos fuera, es justamente lo que nos genera dificultad lidiarlo para nosotros mismos. Entonces vamos a poner allá afuera esos aspectos que nos parecen tan pesados, que nos parecen tan desagradables de nosotros mismos, y como no hay nada que me corrobore lo contrario, entonces mi fantasía va a ir creciendo y creciendo y creciendo alrededor de eso, ¿no? Una vez que se toca
la realidad una vez que se hace el escrutinio, que bueno, pues podemos encontrarnos con que puede ser algo muy sencillo, algo que no ameritaba, pero por lo general podemos ver también que en realidad el objeto como tal, si bien no amerita esta reacción de terror de nuestra parte, más bien somos nosotros los que necesitamos depositar ese horror en algún sitio. Y por eso es que lo colocamos ahí, en lo desconocido, en lo que no es familiar, en lo que no podríamos tener ya previsto y calculado. Básicamente en el exterior. Es un acto de proyección lo que estamos viendo al momento de tener este temor. Y principalmente cuando hablamos de ansiedad. Porque ahorita que tú estabas dando este ejemplo, Gaby, de que nos vamos a comer esto que no sabemos ni que tenga ni de dónde salió, lo podemos ver en ciertos programas ahí medio ociosos que hacen, ¿no? Mete la mano en esta caja e intenta adivinar qué es. Y es una gelatina, ¿no? Y nosotros nos imaginamos las cosas más horribles. De pronto la textura de la gelatina se vuelve lo más desagradable en el mundo, ¿no? Ominoso, ¿no? Es que se siente frío y se siente húmedo y Dios mío, ¿qué es esto? Y es una gelatina, ¿no? Es un flan, ¿no? Una cosa así que es una de las cosas más normales. Esto no lo podríamos entender tal cual como una proyección. Sí, sería una proyección de nuestros miedos, pero fíjese cómo en esta circunstancia el miedo es justificado. ¿Por qué? Porque no sabemos qué hay afuera. Nosotros estamos intentando imaginar lo que sea. Y bueno, evidentemente que estamos imaginando en las peores circunstancias posibles. ¿Por qué? Porque esta otra persona tal vez del concurso nos está queriendo hacer una mala pasada. Porque así como es una gelatina, así como eran ranas, ¿no? Y por supuesto que estamos nosotros ya predispuestos. Este miedo a lo que no conocemos es algo muy natural, y también es algo muy natural rellenar los espacios vacíos con todas estas cosas terroríficas, porque ahí va pasando algo muy curioso, Gabriela. ¿Por qué todos nos imaginamos que en la oscuridad hay monstruos? ¿Por qué todos vamos pensando que lo desconocido nos va a hacer daño? ¿Por qué no decimos, igual y en ese callejón oscuro me encuentro un billete de 500, ¿no? Digo, a alguien se le pudo haber caído y no lo vio, y ya a estas alturas pues voy a poderlo reclamar como propio, ¿no? Qué padre sería pasar por ese callejón oscuro. Por supuesto que no nos van viniendo estas ocurrencias alegres a la cabeza cuando nos vamos topando con esto, así como a nuestros antepasados no les venían ocurrencias agradables cuando veían que el cielo se estaba oscureciendo, decían, es la furia de los dioses. No estaban en una sintonía de que pudieran decir, bueno, mira, va a llover, eso quiere decir que los frutos van a crecer más grandes y va a pasar esto, sino que en ese miedo cavernícola era esconderse. ¿Por qué? Porque está, acuérdese, este primer impulso en todos nosotros, que es correr, y después de eso es luchar por defendernos. Esto es algo que ya tenemos nosotros cableado dentro de nuestra cabeza. Cuando vemos algo peligroso, primero es correr, y después de eso es atacar. No hay mucha más alternativa por nuestros comportamientos animales. Estos instintos se van domeñando, se pueden ir hasta disfrutando, podríamos decir, porque hay personas que, por ejemplo, les gustan las películas de terror, ¿no? Las películas de suspenso. Y hay personas que dicen, no, bueno, yo como, ¿por qué voy a ir a ver una de esas películas? Nada más angustiarme al cine, ¿cuál sería el caso? ¿Por qué? Porque le vamos dando una vuelta a estos miedos primarios. Podemos entender que detrás de esto tal vez no estemos tan inseguros, ¿no? Ahí es en lo que se puede jugar en este tipo de películas. Ay, al final de cuentas, estoy en una sala de cine, estoy en un lugar seguro, o me voy a subir esa montaña rusa y decimos, es que qué miedo, porque la velocidad y porque esto, por lo demás. Realmente lo que nos puede empujar a hacerlo es decir, pero estoy seguro, es un parque de diversiones seguro, yo me siento que no se va a descarrilar esto en cualquier momento, ¿no? Porque hay un grupo de ingenieros detrás de estas atracciones y supongo que puedo confiar en ellos, igual con los aviones, igual subirnos un carro. Pero ahí es en donde este miedo se puede ir como dominando, se puede ir domando a nuestra satisfacción. Sin embargo, aún así, lo desconocido nos va a seguir generando este tipo de impacto negativo, podríamos pensarlo, en nuestros quehaceres. ¿Por qué efectivamente algo negativo? Acuérdense una vez más, porque ya estamos predispuestos que si es algo que no sabemos, nos va a dañar. Y esto es algo a lo que si le apostamos, no le vamos a salir perdiendo muchas veces. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial en un momentito.
Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando el día de hoy acerca del temor a lo desconocido. Y bueno, tú ibas hablando acerca de estos callejones oscuros, de esto que puede llegar incluso a asociarse tan estrechamente con lo instintivo, ¿no? Verdaderamente hay una cuestión aquí a considerar. Cuando estamos caminando por un territorio desconocido, por un territorio que no podemos observar, digamos que tenemos presente en mayor o menor medida que algo nos puede tomar por sorpresa. Y las sorpresas, por lo general, nos asustan, ¿no? Hay ocasiones en las que, y esto a propósito de las películas de terror, ¿no? No necesitan de pronto recurrir a técnicas muy inteligentes o hacer una historia verdaderamente profunda. No, basta con de pronto, abruptamente, elevar el volumen de la música y un grito, ¿no? Y puede salir un payaso, puede salir un pony con un arcoíris, puede ser lo que sea que se aparezca. Ese no es el punto. El punto es que apareció abruptamente. No estábamos preparados, nos tomó por sorpresa, no lo estábamos esperando. Eso es lo que nos asusta. En nuestro día a día es lo mismo, ¿no? De pronto pensamos que la oficina ya está cerrada, regresamos para recoger algunos papeles que dejamos olvidados y nos encontramos a alguien callado y sentado en una de las sillas de otro cubículo y de pronto entra este terror impresionante. La persona ni siquiera dijo nada, ni siquiera gritó, ni siquiera se levantó abruptamente. Simplemente no esperábamos a esa persona. Y por lo general sobreviene esta pregunta, ¿no? Pues, ¿qué te imaginaste? ¿Quién pensaste que era? Nadie, no pensamos nada. En ese momento no pensamos nada, únicamente nos atrapó el terror del momento, de no saber, de estar fuera de control, de no tener bajo nuestro dominio el conocimiento y por lo tanto, digamos, fantásticamente el control de la situación. Porque esa es una realidad, saber algo nos brinda una cierta sensación bastante engañosa, por cierto, de que estamos totalmente seguros, de que podemos controlar. Realmente conocer algo sí nos brinda, de hecho, más seguridad, sí nos aporta, digamos, más seguridad y más fluidez. Pero aquí la fantasía consta en que sentimos que tenemos control sobre las cosas cuando sabemos algo. Por eso el ser humano es tan curioso y también por eso el ser humano es tan mentiroso, ¿no? ¿Por qué? Porque aquellas cosas que no sabe, no le gusta asumir que no las sabe. Entonces, de pronto se van generando ideas que vamos a decir todos que es así, ¿no? Y vamos a actuar como si fuera así. Vamos a pensar, tan sencillo, ¿no? ¿Qué pasa después de la muerte? No sabemos. Bueno, pasa tal cosa, ¿no? Esto lo vamos a tratar por verdadero, esto lo vamos a dar por cierto, de hecho. Y entonces ya tenemos toda una economía de cómo le vamos a hacer pernos al cielo. A nadie nos va a nadie nos va a agarrar en curva. Ya tenemos todo el control acerca de la situación. Yo voy a, dependiendo, ¿no? De cada persona pueda pensar, voy a seguir este ritual, voy a rezar estas oraciones, voy a vestirme de tal manera, voy a purificarme de tal otra manera y ya lo tengo listo. De pronto me aqueja algún malestar y no tengo idea de por qué esté pasando eso, ¿no? Una racha de mala suerte, dicen las personas.
Y ahí como qué hacemos, ¿no? Si fuera mala suerte, pues como qué hacemos. No, bueno, pues ya me voy a ir a hacer una limpia y voy a ir a hacer tal y cual cosa. Y tratamos de convencernos de alguna teoría artificial, así medio sacada de la manga, si no de nuestra manga, de la manga de alguien más. Y entonces ya nos sentimos en control, ¿no? Porque ya sabemos los pasos, ya tenemos el manual, ya. Y realmente esto es aún más peligroso que ir verdaderamente en el desconocimiento, porque si estamos pensando que ir en un lugar oscuro, vamos a pensar que entras a un lugar con los ojos cerrados. Vas a ir palpando todo a tu alrededor, porque te puedes caer, porque te puedes dar con una pared en la cara, pero luego pensemos que yo me invento, bueno, como da mucho miedo este cuarto oscuro, yo voy a pensar que es un cuarto con todas las paredes con colchones, ¿no? Y es más, es algodón de azúcar y es delicioso. Entonces voy a caminar y correr sin tener ningún miramiento y sí, lo más probable es que me dé con una pared en la cara. También pensaba, Gaby, cómo este temor a lo desconocido nos puede llegar a obstaculizar en muchos sentidos, ¿no? Pensaba en la experiencia terrorífica de ir con el médico. Nos sentimos mal o estamos muy enfermos de algo y no queremos ir con el doctor. Y uno dice, ¿por qué no querrías ir con el doctor? ¿No? A final de cuentas vas a ir para que te curen, para que te mejores, para que ya no estés sufriendo de ese dolor, ese malestar. Pero la experiencia de ir con el doctor se vuelve una situación terrorífica, ominosa, porque no sabemos qué tanto nos vaya a decir, o porque tal vez nos va a decir que estamos enfermos de algo terrible, ¿no? Tal vez yo pienso que es solamente una comezón en el dedo chiquito del pie, pero termina siendo cáncer terminal, y bueno, nos enfriamos de los pies a la cabeza del miedo, nada más de pensar las cosas horribles que nos vaya a llegar a decir el doctor. Y esto también me hace pensar un poquito en la reflexión que no es que le tengamos miedo a lo desconocido, le vamos teniendo miedo a lo que ponemos en lo desconocido. Cuando estamos por conocer a una persona y a nosotros nos da miedo esto, nos da miedo el prejuicio que tenemos de lo que vaya a suceder. Nos va dando miedo justamente esas cosas que nosotros ya esperamos que pasen. Esto que tú estabas poniendo como un ejemplo de ir tanteando una habitación porque estamos en la ignorancia, es un tanto distinto y era lo que estaba yo intentando planear al inicio, ¿no? Como por un lado podemos hablar de miedo, podemos hablar de precaución y en otro sentido vamos a hablar de ansiedad. ¿Por qué? Porque ya en la ansiedad tendría que ver esta parte de lo reprimido, cuando hablamos de un miedo, ¿no? Mientras no sea una cosa fóbica, evidentemente, que no esté ligado a la neurosis como tal, sino un miedo real. Si nos dicen, están estas dos puertas, en una de esas está escondido un tigre, ¿no? Y la otra es la salida de este laberinto lleno de trampas mortales. Por supuesto que nos va a dar miedo abrir una puerta, porque hay un tigre atrás de alguna y no sabemos cuál, y vamos a buscar la forma de intentar calmar nuestro miedo. Tal vez nos vamos a acercar a la puerta, así como tú decías, ¿no? Tanteando, escuchando a ver si se oye el rugir de un tigre atrás de una de las dos puertas, para asegurarnos. Pero esto justamente nos está preparando para la acción. Cuando es una ignorancia total lo que estamos viviendo, ¿no? Cuando alguien, ahorita pensando en esto del doctor, tenemos un dolor abdominal y no sabemos qué es, ¿por qué nos daría miedo? Porque tal vez lo que estamos imaginando es nuestra muerte, y eso es lo que estamos temiendo, no el doctor en sí. Podríamos pensar, bueno, es que a mí no me gusta que me piquen con agujas, es que a mí no me gusta que me estén ocultando. Ahí, una vez más, estamos hablando de algo que tiene que ver con nuestra propia represión. Ahí estamos hablando de algo que ya tiene un significado para nosotros, que sí podríamos pensar, bueno, pero es que es algo doloroso, ¿a quién no le va a dar miedo lo doloroso? Hay personas que las agujas les generan nada, lo mismo que nada, es como si fuera un piquete de mosquito. Pero hay otras personas que tienen representado el dolor de una aguja como una cosa terrible, una cosa que los puede poner pálidos de miedo. Y esto, una vez más, tiene que ver con lo que nosotros mismos le vamos poniendo a las cosas. Por eso es que es tan difícil en ciertas áreas de la medicina, por ejemplo, en la medicina del dolor, cuantificar lo que está pasando. Porque hay personas que pueden hablar de un dolor terrible y que para lo mismo necesitan drogas terribles,
cuando realmente no hay una escala que pudiéramos decir, es que si le duele tanto vamos a darle tanto, o estos dolores neuropáticos, personas que por ejemplo sufren de las rodillas o de la espalda o de dolor de cabeza, de neuralgias, y no hay un punto, digamos, como neutral para poder cuantificar el dolor que están sintiendo estas personas. Ahí es en donde ya se vuelve realmente todo este miedo, toda esta sensación de pánico, algo incuantificable. ¿Por qué? Porque no va en relación a la realidad, sino que va en relación a nuestra realidad psíquica. Pero bueno, vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momentito continuamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:34. Estamos hablando el día de hoy acerca del temor a lo desconocido. Te recuerdo, tenemos un número celular, nos puedes enviar desde cualquier parte del mundo un mensaje a través de WhatsApp al teléfono 333-822-3208. Y la cuestión con lo desconocido es curioso porque al mismo tiempo va generando cierta curiosidad. De entrada, si nos pensamos como niños, digamos que es un reflejo muy natural ir justamente tras lo desconocido. Y por eso es que, bueno, pues los niños necesitan supervisión, ¿no? Porque todas estas cosas que para nosotros son tan familiares, como electrodomésticos, etcétera, pues significan todo un misterio por resolver para los niños, ¿no? Les gusta abrir cajones, abrir el horno de la estufa, todo revisar, sacar, quitarle la ropa a los monos, romperlos para ver qué tienen por dentro. Muchos papás se enojan porque de pronto les regalan alguna cosa, algún juguete por ahí muy caro y lo desarman, ¿no? Y ya deja de funcionar el juguete, porque es como un instinto muy natural el conocer, la curiosidad. Y es también muy, muy, muy útil esa curiosidad, ¿no? La cuestión aquí es que incluso el niño se va a sentir mucho más inclinado a buscar, a descubrir, a explotar esa curiosidad suya en búsqueda de conocimiento, siempre y cuando esté respaldado por algo familiar, por algo que sí es conocido. Y esto nos refiere, por ejemplo, que esté ahí un adulto. Por lo general, a los niños les puede dar mucha curiosidad, por ejemplo, ir y acercarse con los otros niños, ¿no? Ir y ver qué es lo que están jugando, qué están haciendo, o qué hay detrás del monticulito de tierra, de X, Y, Z. Pero si están ahí los papás, entonces, o si está ahí el hermano mayor, la hermana mayor, viendo, entonces se vuelven más valientes, ¿no? Siempre que está ahí esta persona. Y se pueden acercar y pueden asomarse, preguntan, qué sé yo. Incluso al empezar a caminar, bueno, pues empiezan a caminar con la autorización y solo a través de la autorización de los papás, ¿no? Que es una autorización implícita, no es algo que explícitamente se le diga al niño, tienes permiso de caminar, ¿no? Tienes permiso de explorar el espacio o de gatear, por ejemplo. Sino que esta confianza que se le transmite al niño, que se siente cuidado, le permite salir y explorar su pequeño mundito, ¿no? Un cuarto, otro cuarto, la casa, etcétera. Sin embargo, es problemático para el adulto estarlo cuidando muchas veces y también le enfrenta a sus propias angustias. A la mayoría de los papás les da mucha curiosidad cómo se va a ver su hijo cuando camine, y es un momento de ilusión, pero por lo general a todos los papás les da mucho pesar y mucho miedo cuando empiezan a caminar los niños. Y una parte
a veces recóndita y otras veces muy admitida de ellos, desearía que no hubiese aprendido a caminar, ¿no? Como una fantasía. Era más fácil cuando no caminaba, porque ya se para, ya se asoma fuera de la cuna, ya se anda cayendo de la cuna, ya se pega con las esquinas, ya hace, y hay que estarlo viendo constantemente, porque si no se puede hacer daño, y es verdad, se puede hacer daño. Esto estamos poniendo angustias muy reales, con miedos muy reales más bien, y muy concretos, ¿no? El niño se puede hacer daño si se cae, si se pone a explorar los contactos de luz o algunos electrodomésticos. Entonces hay que perseguirlo y hay que explicarle y hay que mostrárselo nosotros, pero no lo puedes tocar, pero esto tiene filo, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, esta condición de curiosidad y de explorar enfrenta a los padres no únicamente ante los temores que atañen al mundo de lo real, sino también a aquellos temores que atañen a su propio mundo interno, es decir, al mundo de sus angustias, a su imaginario, ¿no? Entonces, los padres pueden sentir que, por ejemplo, incluso si el hijo adolescente sale a la escuela, ¿no?, que lo van a secuestrar, que se va a perder, que nunca jamás lo va a volver a ver, que se va a deshidratar, que de pronto ven a su hijo como la cosa más frágil que existe en el universo y entonces va a perecer, lo van a perder de alguna u otra forma, ¿no? Algo terrible le va a suceder. Y obstruimos esa curiosidad y vamos inyectando este temor a todo lo nuevo, a todo lo desconocido. Lo cual es una situación sumamente detrimental para los niños, porque cuando hablamos del temor a lo desconocido, podría parecer que es algo universal, ¿no? Es que todos le tememos a lo desconocido. No, cuando somos niños, ahorita que lo estabas mencionando, Gaby, a los niños les da curiosidad hacer las cosas más peligrosas que se nos pueden imaginar, ¿no? A los niños les da curiosidad asomarse por las ventanas y uno podría decir que no sabe que se va a caer. No, no, en no efecto sabe. no sabe. Pero está investigándolo. Ese es el asunto. Y esto es algo bastante interesante que podemos ver en un montón de criaturitas, no nada más en nosotros como seres humanos. Pero pensándolo ahorita, digo, para no hacer esto un show de National Geographic, vamos pensándolo en los seres humanos. Los seres humanos tenemos esta curiosidad nata. Nos da curiosidad todo, y en esa curiosidad, bueno, pues nos pican un sinfín de animales, nos muerden otro sinfín de criaturas, nos quemamos, nos golpeamos, nos caemos, nos hacemos muchísimas heridas cuando somos niños, pero por esa curiosidad. Y esa curiosidad, al contrario de lo que pueden pensar muchos padres y de lo que pueden pensar muchas personas, no es algo que se tuviera que censurar, no es algo que tuviéramos que quitarles a los niños, sino solamente darles un sentido de alerta de lo que está pasando, porque ahí lo peligroso es la ignorancia, no tener curiosidad. Esto que le estaba planteando al inicio del programa de ¿por qué no pensamos que nos vamos a encontrar una sorpresa mágica en ese callejón oscuro? Esto tal vez viene por nuestra experiencia también de lo que puede suceder en esos lugares. A un niño le puede dar muchísima curiosidad. Un niño puede ver un agujero en el campo y decir un tesoro y meter la mano y que lo muerda una liebre, ¿no? O que lo muerda una rata o algo por el estilo, una ardilla. Este tipo de cosas se van cambiando con la experiencia, pero ahí la diferencia es que se va cambiando la expectativa que tenemos y a la par puede irse muriendo nuestro espíritu inquisitivo de preguntar por qué. Es que ¿qué será lo que hay ahí? ¿Qué pasará? No sé si usted se acuerda, tal vez en algún momento de su infancia, entrar a un lugar que le daba miedo de su casa, ¿no? Tal vez ese cuarto que siempre estaba cerrado, tal vez al cuarto de la azotea, en un sótano, que acá no son tan comunes en México, ¿no? Que haya personas con sótanos, o que fuera algún lugar en el campo, en donde había un sitio al que casi nadie se acercaba, una bodega, y como niños hacíamos exploraciones de estos lugares. Era algo que nos daba muchísimo miedo, pensábamos que habían monstruos, pero nos aventábamos a hacer este tipo de cosas. Y a los niños que les daba miedo,
se les iba calificando de una manera negativa con sus pares, no, es que eres un cobarde, es que, ¿cómo es que te da miedo? Eres todavía un bebé, esto era lo que se les decía a los niños. Y esto es bastante interesante porque no es algo de bebés esto es algo que se va formando como un miedo adulto. El miedo a lo desconocido es un miedo adulto, es una deformación de nuestro espíritu inquisitivo, nótese. No estamos hablando de que deberíamos de andar como Juan sin miedo o como Daredevil, ¿no? Aquí, la cosa es que nos llame la atención, que nos dé curiosidad acercarnos a lo que no sabemos. Tal vez podemos ver una comida extraña en algún lugar y decir, no, es que eso me va a hacer daño, eso me va a lastimar, me voy a enfermar. Y por otro lado podemos decir, ¿qué tal si nada más pruebo poquito? Porque igual y si me cae pesado, digo, tampoco es que sea yo tan resistente, ¿no? Pero ¿qué tal si como un bocadito a ver qué tal está? Ahí es en donde está la diferencia. Uno podría pensar, ese miedo a lo desconocido es la cosa más natural para reaccionar, pero realmente lo más natural sería comérnoslo todo, sería buscar esa nueva experiencia. Sin embargo, lo que realmente nos va generando como adultos es la experiencia de que algo nos puede hacer daño, sin que esto vaya obstaculizando realmente nuestras ganas de investigar. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momentito continuamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:50 minutos. Ya estamos en el último bloque del programa del día de hoy, pero mañana retomaremos este tema acerca de temor a lo desconocido. Y bueno, íbamos hablando cómo es que esta curiosidad es como un reflejo muy básico, algo muy instintivo en nosotros, que necesita irse guiando. Cuando no se va guiando, digamos, un niño puede, por ejemplo, decía Melanie Klein algo interesante, ¿no? Ella tiene una teoría, la teoría de que el niño va conceptualizando el mundo en bueno y malo, ¿no? Lo ve de una forma escindida. Y digamos que en la medida, asimismo, él se va experimentando en su propio sentir como lleno de objeto bueno o de objeto malo. Suena muy raro. Un niño que se siente bien, un niño que se siente cuidado, querido, contenido, va a ser un niño, sí, curioso, un niño juguetón, un niño mucho más afable. Cuando llegan personas nuevas, por lo general le sonríe, juega, no tiene más dificultad para esto. Un niño que se siente más bien invadido de objeto malo, es un niño que va a tener muchos miedos. Cuando llegan a presentarle al tío, a la tía, bueno, rompen llanto. Si alguien más lo abraza, alguien que no conoce él, rompe en llanto también. Está angustiado constantemente, está nervioso constantemente, está malhumorado, a final de cuentas, ¿no? Se tarda un poco la mamá en llevarle algo bueno, en llevarle la cobijita, o en cambiarle el pañal, o en llevarle el biberón, y ya está desbordado de desesperación y de rabia. ¿Por qué? Vamos a pensarlo como una pila que tiene cierta carga, ¿no? Digamos que el niño ha estado siendo contenido, ha estado siendo cuidado, le dimos su comidita, entonces esa pila, digamos que está a tope, está llena. Y resulta que yo me tardo un poquito en llevarle su siguiente porción de comida. Todavía no, me tardé en hacer la papilla, se me quemó, qué sé yo, y tuve que repetir todo el proceso, y me tardo un poquito más. Esa pila va a ir bajando poco a poco, pero como ya estaba llena, sí va a bajar un cachito de esa pila, pero todavía le ajusta para un buen rato, porque estaba llena. Entonces ese rato que yo me tardé, que digamos que lo dejé con hambre, lo dejé con ansias, con enojo, porque pues todos querríamos
que si tenemos hambre inmediatamente estar satisfechos, todavía lo puede tolerar, tiene ese margen de tolerancia a mis retardos. Pero si ya el niño de por sí está angustiado, está frustrado, los papás están todos tensos y la comida se la quisieron meter a fuerzas, entonces la vomitó, no quiso, trae la pancita vacía y aparte me tardo, va a reventar en llanto, va a llegar un punto en que este disconfort, en que este malestar ya está desbordando, ya no le cabe ni poquito, entonces está constantemente con este malestar, con este berrinche, con este desagrado. Esta teoría es verdaderamente interesante, también nos va hablando de que esta pila que se llena del niño le permite durante cierto tiempo prescindir de su mamá o prescindir de aquellas cosas reconocidas para él, de aquellas cosas familiares que lo hacen sentir seguro. ¿Qué ocurre? Que puede ir unas horas a la escuela. El kinder, si te das cuenta, es de muy pocas horas, ¿no? Paulatinamente, la primaria ya son más horas, estamos en la primaria, en la secundaria son más horas y cada vez más y más y más hasta que finalmente nos vamos de la casa, ¿no? Para el niño es posible tolerar y disfrutar incluso estar fuera de casa porque está muy nutrido de su casa. Entonces sale con este nutriente, con este bienestar y puede andar muy a gusto. Por supuesto que si se nos olvida recogerlo y pasa otra hora y media en el kinder junto a la maestra, vamos a llegar y lo vamos a encontrar sumamente angustiado porque no le ajusta para tanto su pila todavía. Pero si en casa además también está todo volteado de cabeza y aparte yo lo quiero mandar al kinder, no va a querer ir al kinder porque para él, digamos que su mundo, su lugar seguro, que es su casa, está tan frágil que no puede arriesgarse a salirse ni 2 centímetros, ¿no? Está en una situación de vida y muerte y por lo tanto no tiene, digamos, tiene cada vez menos capacidad, cuanto menos contención y seguridad tenga, para explorar y para reconocer nuevas partes del mundo. Esto es importantísimo porque justamente esto, pensándolo en los niños, se va haciendo muy, muy tangible cuando van teniendo esta experiencia de la escuela, ¿no? Y es también bastante interesante, Gaby, cómo también es una experiencia para las madres, ¿no? También es una experiencia para las mamás, cómo es todo este miedo. Y uno podría decir, pero bueno, ¿qué es lo que está generando el miedo en el adulto? Si el adulto se supone que es el que debe de estar en contención. Ahí tendríamos que pensar cuál es el lugar que va ocupando ese adulto en la vida del niño y cuál es el lugar del niño que ocupa en la vida del adulto. Porque muchas veces, y sin darnos cuenta, es esa figurita, esa criaturita, la que nos está dando una contención no porque nos acaricie, no porque nos tenga abrazados, sino porque nos está dando la seguridad de que estamos haciendo algo por nosotros mismos. Digamos que esta criaturita nos da la seguridad o nos da la identidad en cierto sentido de ser madre, por ejemplo, y que yo sin esa criaturita voy a perder esa estabilidad que me va generando su contacto, que me va generando esa relación que yo tengo con el hijo. Pero esto, si ya lo vemos en un aspecto un tanto más separado de esos primeros momentos en el nido, ¿no? En la madriguera, se me hace bien curioso, Gaby, como siempre vamos diciendo, es el síndrome del nido vacío, el síndrome de el nido perdido, o no. Cuando nosotros somos mamíferos y nosotros no vivimos en nidos, nosotros vivimos en madrigueras, pero madriguera como que suena medio feo, ¿no? Pero pensando un poquito en lo que nos retiramos de la madriguera, ¿no? En lo que ya estamos lejos de nuestra casa con nuestros padres. ¿Por qué nos da este miedo a lo desconocido? ¿También será que carecemos de esa contención? Y es muy posible que así sea. Pero ¿y entonces qué vamos a hacer en esas circunstancias? Tendríamos que pasar un ratito más con nuestros padres, tendríamos que cargar la pila. Hay muchas personas que así lo van viviendo. Es como si después de un viaje muy largo o después de una jornada de trabajo
llegan a casa de los padres a que les den su chocomilito, a cargar su pila y después de eso se regresan a su propia casa, ¿no? Con su familia o con su esposa. No sería este el caso más saludable, no podríamos pensar que eso es lo que tendríamos que hacer, porque estamos en el supuesto de que si ya somos adultos, nosotros ya nos podemos contener a nosotros mismos. No quiere decir que nos vamos a poder contener siempre, en todo momento. Claro que vamos a necesitar a veces de la ayuda de alguien más y de la presencia de alguien más. Pero, ¿qué es lo que realmente deberíamos de hacer o a qué le deberíamos de apuntar? Si nosotros nos vemos con este miedo a lo desconocido, tendríamos que ir, como le digo, con nuestros padres a recargar la pila o tendríamos que hacer otra actividad. Y esta otra actividad es lo que nos va dejando muchas veces en blanco, porque pensamos que esto nos lo tiene que dar alguien más. Y esto en un principio nos lo tiene que dar alguien más. Pero si ya nosotros tenemos un poquito de la base de cómo se va formando esa relación, cómo se va formando ese vínculo de contención, es bastante interesante cómo dentro de nosotros mismos, en nuestra mente, se puede desdoblar esta capacidad. Desdoblar no porque vayamos a ir con otra persona, sino cómo nosotros mismos podemos asegurarnos esta contención. Esto es algo bastante interesante de pensar porque no es terapearnos, como muchas veces vamos pensando, o hacernos un coco wash o vendernos la idea. No, es poder surgir como la voz de la razón en nuestro propio caos. ¿Cómo podríamos darnos argumentos que tal vez en el momento no podamos ver tan claros, que no tengamos tan definidos, porque estamos muy preocupados, pero ahí primero tendríamos que tener una capacidad al menos mínima de poder controlar nuestra ansiedad y nuestra frustración. Yo creo que de esto vamos a poder hablar el día de mañana con más amplitud, pero bueno, por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Yo me despido, soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado, hasta pronto.